moderna. Entonces vamos a dar inicio a esta charla que vamos a hablar desde Aristarco hasta pues lo que ya conocemos como tal. Hay mucho viejito acá que no tenemos idea quiénes son, qué hicieron. Entonces pues vamos a hacer un recuento así breve, ¿listo? Entonces vamos a empezar. Se manejaba un concepto de heliocentrismo. Esa foto que tengo ahí del señor Aristarco está muy enfadado, pero muy enfadado. Y es que una razón por la cual está así de bravo es que lo tildaron de hereje por decir que los eclipses no eran actos de los dioses. Y segundo, pero Rabón está muy, muy enfadado porque en los documentos previos de Copérnico, él era una referencia. Y en el documento final, Copérnico no lo puso. Eso es como un dato curioso. O sea, era algo así como un dato bibliográfico y resulta que ya nunca más lo utilizó. Entonces la gente, o sea, tiende a olvidarse de Aristarco por ese pequeño detalle. Él era fanático de los eclipses. Le encantaban los eclipses, era fanático, le encantaba, era feliz viendo eclipses. Y resulta que él, pues, él no tenía papel, pero era muy recursivo, entonces él dibujaba en la arena o en el piso. Entonces, él mirando un eclipse, mirando la curvatura de la Tierra, la sombra reflejada en la Luna, entonces sacó la conclusión de que el universo no era regido por leyes, era regido por leyes y principios, pero no por dioses. Esto porque se creían que los eclipses pues eran algo divino. Y él concluyó también que las estrellas eran soles, solamente que estaban muy distantes. Entonces, él sabía escribir, sabía leer, escribir, y aquí en esta parte, si alcanzan a ver el puntero, está el libro original de él, lo que él alcanzó a escribir, porque pues también se quemó parte de sus escritos con la Biblioteca de Alejandría. Pero entonces él era muy observador y alcanzó a ver eso de la curvatura de la luna. Entonces él era también fanático de la trigonometría y se puso a medir. Entonces, él miraba la luna en el primer cuarto y en el último cuarto. Y entonces aplicó lo que se llama el paralaje. Les voy a explicar un tricito del paralaje porque ya habíamos visto eso en una charla anterior con Laura y resulta que él asumió, pues estaba bien, que la luna, cuando estaba en el primer y cuarto cuarto, y en el último cuarto, perdón, tenía un ángulo de 90 grados con la Tierra. Y sacó o sea, dedujo que el ángulo que había entre la Luna y la Tierra era de 87 grados y el ángulo que había entre la Luna y la Tierra sería este de acá, así en el puntero. ¿Listo? Mientras que este de acá, el del Sol con el perpendicular de la Tierra, era de 3 grados. ¿Listo? Entonces, ese señor, pues, a punta de trigonometría, sacó el ángulo de la Tierra. Lo que él midió era 87 grados y el ángulo real es 89 grados. O sea, no se equivocó por casi nada. Y también calculó la distancia de la Tierra a la Luna utilizando una moneda. O sea, se paró de frente, tomó una moneda, la puso enfrente y se puso a hacer cálculos y también a punta de trigonometría le dio que eran 247,000 millas. Y pues eso a la larga en millas son 238,000 millas reales, o sea, la distancia como tal, que son 384,000 kilómetros de distancia de la Tierra a la Luna. Entonces no está tan equivocado el viejito. O sea, un genio y muy recursivo. La gente se pregunta, planetas. Se preguntaba en ese tiempo, planetas. Planetas viene del griego errante.
porque ellos salían a los cielos y veían las estrellas fijas, pero entonces veían unos 5 o 6 punticos que se movían y ellos preguntaban, pues, bueno, qué demonios son esos? No seguían el patrón de las estrellas, no seguían el patrón de las constelaciones, avanzaban, retrocedían, entonces por eso se llaman errantes. Entonces había una teoría y era que era hacer envíos con lámparas. O sea, como se supone que la teoría era que era la bóveda, o sea, la teoría platónica eh, era que eran lámparas colgadas las estrellas, entonces se creía pues que eran personas que iban caminando con los farolitos, que eran los dioses que vigilaban en la noche, que estaban pendientes. Y otra teoría era que eran mundos tal como es la Tierra, que esa pues sería la más acertada. Pero ese tipo de pensamientos en una época donde todo era geocentrista, la Tierra era el centro del universo, era muy peligroso decirlo. Entonces, nuestro señor Aristarco se ganó el rechazo de la sociedad porque pensaba diferente. Entonces, miremos los planetas presentan un movimiento retrógrado, que es el que yo les muestro acá. Si ustedes alcanzan, si ustedes ven el puntero, acá vemos que, por ejemplo, este es un movimiento de Marte y el movimiento de Marte, él como que parece avanzar, retrocede durante unos días y vuelve y toma el rumbo. ¿Listo? Ese movimiento la gente no se lo explicaba. O sea, no sabían por qué demonios hacían eso. Entonces, si miramos un GIF que está aquí al lado, la Tierra pues tiene una órbita más pequeña que la de Marte. ¿Listo? Estos fenómenos se los explico más adelante, pero de todas maneras para que ustedes vean que cuando la Tierra se empieza a adelantar a Marte, es cuando para nosotros es como ese efecto visual que Marte da como esa espiral. ¿Listo? Bien, entonces ya cuando tenemos el geocentrismo, bueno, ¿por qué surge el geocentrismo? Pues primero que todo es un señor que es Claudio Ptolomeo, o Ptolomeo solo, que este señor eh, es del 100 antes de Cristo, y a él le gustaba mucho la teoría platónica y lo de la bóveda celeste. Entonces él era partidario de que la teoría, de la teoría de que la Tierra era contaminada y que el cielo era impoluto. O sea que todo lo del cielo era perfecto. Y él decía que como el ser humano, o sea, nosotros somos la creación de Dios, que entonces que lo que habitaba acá, o sea, nosotros deberíamos ser el centro de la Tierra, ¿listo? Perdón, el centro del universo. O sea, ni siquiera el sistema solar, el centro del universo, o sea, no bajamos de ahí. Entonces, don Claudio Ptolomeo, eh, astrónomo, astrólogo, químico, geógrafo, matemático, greco-egipcio. O sea, esa gente tenía mucho tiempo libre en ese entonces. O yo no sé si de pronto, eh, pues yo no sé cómo adquirirían esos títulos, pero pues eran prácticamente autodidactas. Eh, Hay algo simpático y es que pues este señor Claudio Ptolomeo, pues es el rey de los troll, nos troleó durante muchísimo tiempo porque nos hizo pensar en ese modelo tolemaico que estuvo, estuvo vigente por 15 siglos. Y digo nos troleó porque en estudios recientes se demostró que él hizo acomodar los cálculos. O sea, los cálculos a él no le dan desde el principio, pero él llegó y los acomodó. Él llegó y los como que, ay, esta vaina tiene que encajar aquí y taque. O sea, él hizo ahí como la ley de Charles, sí, la del Charles Machete, y nos hizo creer que ese era el modelo y la iglesia lo adoptó. Y la iglesia adoptó el modelo. Otro dato interesante es que pues no todo lo de él fue equivocado, porque los mapas que él trabajó también la cartografía, y los mapas que él trabajaba los utilizó Cristóbal Colón para sus viajes. Entonces ya sabemos cómo, o sea, Cristóbal Colón está buscando la India,
o lo que se creía que era la India. Entonces utilizó el mapa de Ptolomeo y pues no llegó a la India. En fin, en todo caso, todas las teorías de Ptolomeo, muchas cosas de Ptolomeo se utilizaron hasta hace relativamente poco. Logró explicar el movimiento retrógrado de los planetas con unos epiciclos. O sea, para él, si ustedes miran acá ay, demonios, este GIF que yo tengo acá, entonces, este rojito sería Marte, ese rojito sería Marte, y aparte de la órbita que está haciendo a la Tierra, está haciendo una órbita que se llama un epiciclo, y eso explica el por qué se mueve de esa forma, el por qué se movía de esta forma. ¿Listo? El por qué, si nosotros salimos a mirar el cielo durante varios días, nos vamos a dar cuenta que esos planetas tienen ese efecto retrógrado, ese movimiento. Entonces, a él este modelo se le fue volviendo algo así, pues como una bola de nieve, pues algo que ya no podía controlar, porque le tocaba sacar ecuación para cada planeta, ecuación para cada órbita. ¿Listo? Entonces, había un planeta exterior, si no estoy mal era Saturno, que tenía que tener 2 epiciclos, porque nos daba dos giros. Entonces, no, cualquier cosa, epiciclos. Venga, pero es que esto no cuadra, agreguémosle otro epiciclo. Entonces, el sistema ptolomeico era, demonios, como lo tenemos aquí en la parte inferior derecha. O sea, eso parece como esos libros de colorear, las mandalas, eso todo enredado. O sea, ese era el modelo de Claudio Ptolomeo. De todas maneras, a él no se le niega el que hizo grandes aportes a la astronomía y todo eso. Entonces, hay un cráter en la Luna que es el cráter de él. Aquí lo vemos en esta parte inferior. Él escribió todo esto en un libro que llama El Almagesto. Y pues a partir de eso, la iglesia quedó tan convencida de todo esto, de lo que decía Ptolomeo, que a toda persona que empezara a hablar algo que no fuese tolemaico, que fuese en contra de este modelo, entonces ahí se iba para la hoguera, o sea, de una, o sea, enjuiciado y tenga, o sea, quemaban gente por eso. Entonces, la iglesia por eso estaba algo recelosa al respecto. Pero de por sí, este sistema de geocentrismo se aceptó, pero tenía muchísimas fallas, pero pues todos se quedaron callados, empezando por don Ptolomeo. Las diapositivas de aquí en adelante van a expresar los 15 siglos de oscurantismo de la astronomía. Fueron 15 siglos en los que no se avanzó absolutamente nada. Quizá las personas miraban al cielo, quizá verificaban que algo estaba pasando, pero pues no se documentó y por miedo no decían nada, ¿listo? Porque te quemaban, ¿ok? O sea, es que no era un juego, es que el usted pararse y decir, venga, pero es que a mí no me convence porque es que hay muchos errores. Entonces, inmediatamente te caía el obispo, el papa, taque, ya, achichorronado. Pero entonces empezó este señor, Nicolás Copérnico, astrónomo, economista, matemático, médico, político de Polonia. Él lo interesante hasta la astronomía en este momento era que las observaciones se hacían a ojo, ¿listo? Y la mayoría de los observadores, de los astrónomos, por decirlo así, eran clérigos, ¿listo? Eran gente, eran personas de Dios, ¿listo? Entonces, para la iglesia fue un problema que se empezó a salir de las manos, porque su misma gente era la que se daba cuenta que el sistema no estaba funcionando. ¿Listo? Ahora, don señor Copérnico se dio cuenta que para darle
o sea, midió el modelo tolemaico y él dijo, no, qué cosa tan espantosa, qué cosa tan horrible. O sea, uno mira eso sí se ve muy bonito. O sea, sí, de acuerdo, ese sistema se ve muy coqueto, pero en la parte práctica, o sea, él pensaba que el universo no debería ser tan complicado, no debería ser tan inmodelable y debería estar regido por la misma regla para todos. No tendría que tener una ecuación para yo saber en qué sitio va a estar tal planeta. O sea, no tenía por qué tener una ecuación por planeta, ya tenía una ecuación para todos. Entonces, él se empezó a hacer preguntas y preguntas. Entonces, este señor, eh, entonces, este señor tenía él, él era clérigo en una iglesia y pidió que lo trasladaran. Lo trasladaron a una torre muy alta, una iglesia en una torre muy alta. Entonces él pidió que si le podían dejar vivir en la torre y le dijeron que sí. Y la torre era su observatorio. Y eh, era el sitio perfecto para él poder empezar a desglosar y a desbaratar el modelo tolemaico y a construir su propio modelo. Entonces, como les muestro en el GIF, acá, él dijo, es que no hay forma que estando la Tierra en medio de todo, los planetas tengan que mover así. El Sol tiene tan gran tamaño, es tan, pero tan grande, y lo hizo por observación. ¿Listo? Él también midió por ángulo, utilizó geometría. Dijo, el Sol es muchísimo más grande que la Tierra y es muchísimo más grande que la Luna. Ahora, cuando la Tierra se va acercando digámoslo así, se va acercando a Marte, entonces Marte, para nosotros una percepción se empieza a mover más despacio, ¿listo? Entonces, por eso es que se empieza a dar como ese movimiento retrógrado. Entonces, es la misma cosa que cuando uno va en un carro y está en la carretera y adelanta al otro, durante un instante ese carro parece que va más despacio. El carro que nosotros estamos arrebasando va más despacio, ¿listo? Es una percepción. Entonces, así explicó él el movimiento retrógrado de los planetas, ¿listo? Dijo que la Tierra tenía movimiento de rotación y traslación. O sea, ahí fue la primera herejía, porque entonces la Tierra para ellos era inmóvil, la Tierra no se movía. Y pues tiene sentido, porque cuando yo les explicaba la sesión pasada, que cuando uno sale a caminar por ahí, se demora mucho tiempo viendo las estrellas, uno ve que las estrellas suben, o sea, las estrellas son las que se mueven, el cielo se mueve, la Tierra se queda estática. Entonces, en ese caso, Copérnico dijo, no, la Tierra es la que se mueve, el cielo es el estático. Entonces, ya con eso empezaban a cuadrar todas las teorías y toda la matemática, bueno, sí, llamémoslo matemática, todos los cálculos que le estaba haciendo. Estimó la distancia de los planetas al Sol, una estimación, pero pues al menos lo hizo, al menos tuvo la intención. Y las estrellas sí se mueven por el paralaje. Pero él fue, digamos, entre comillas, inteligente porque él dijo, venga, si yo me pongo a decir esto, entonces a mí me van a chichorrar en la hoguera. Yo no puedo decir esto. Entonces, él ya estaba en el lecho de muerte cuando su libro, On the Revolution of Heavenly Spheres, salió. Él publicó su libro ya faltando muy poquito para que él muriera. Y pues ya no lo podían quemar, ya la iglesia se va para el carajo. Entonces, el libro de Nicolás Copérnico se volvió muy popular, pero pues Nicolás Copérnico tenía seguidores y detractores como en todo. Y resulta que él, la gente empezó a entender el libro y Copérnico empezó a ganar seguidores. Ya les voy a explicar quién era uno de sus seguidores. Bueno, los detractores del heliocentrismo se preguntaban esto. Si la Tierra se mueve, entonces las estrellas deben sufrir del fenómeno del paralaje o del parallax. Y pues eso lo habíamos visto en una charla pasada, y es que cuando, bueno, dice, si el heliocentrismo es cierto, ¿por qué la estrella no se mueve? Entonces, listo. Entonces, Nicolás Copérnico tenía que explicar esto, y él lo explicó de la siguiente forma. Las estrellas sí se mueven por el paralaje.
La vaina es que como están tan lejos, no las percibimos, no percibimos ese movimiento. Ahora, bueno, el paralaje, ¿qué es? O el parallax. Te coloca su dedito, así como le está mostrando aquí el muñeco, coloca su dedito de frente y cierra un ojito, deja otro abierto e intercala y usted ve que su dedito se mueve. Pero eso es una posición relativa porque usted no está moviendo el dedo. ¿Listo? Entonces, si la Tierra se movía y si usted toma una medida en tal fecha, entonces si usted estaba, por ejemplo, en enero en esta posición con respecto a esta estrella, es como si cerrara un ojito, y si usted estaba en junio respecto a esta otra posición, cerraba el otro ojito, entonces la estrella debería moverse. Pero las estrellas no se movían. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las medidas a ojo limpio, a ojo pelado, no había osciloscopio, no había telescopio en ese entonces, o sea, todavía no existía. Entonces, para el ojo humano era imperceptible el movimiento de las estrellas. Pero sí se movían. O sea, este señor Copérnico dijo, obvio, microbio, sí se mueven, su posición relativa sí se mueve, pero es imperceptible por lo que están tan lejos. Entonces, la Tierra ya no era el centro del universo y ya no era la perfecta creación de Dios, entonces la iglesia estaba muy preocupada. No, triunfó el mal, no. O sea, entonces, 80 años después, porque pues menos mal la iglesia fue lenta para eso, vetaron el libro de Copérnico. Pero ya valía huevo, porque ya mucha gente lo había leído. Entre ellos Johannes Kepler, entre ellos Tycho, entre ellos el otro que les voy a mencionar que se me acaba de olvidar, etcétera, etcétera. Había un señor llamado Giordano Bruno, y él también era un hombre de Dios, también era un hombre que se crió en la iglesia, y pues no era cualquier bobo. ¿A qué me refiero con que no era cualquier bobo? Pues porque era astrónomo, filósofo, poeta, escritor, profesor universitario, astrólogo, matemático y fraile dominico. O sea, en medio de todo, sí era fraile. O sea, al hombre le gustaba tanto la teología, o sea, era doctor en teología. O sea, no, es que no estamos hablando de cualquier curita. O sea, el man sabía de lo que estaba hablando. Y él era una persona muy curiosa en el sentido que le gustaba ponerse a pensar, él era libre pensador. Entonces, él empezó a tener la ira de la iglesia porque él empezó a hablar muy mal de Cristo, dijo que Cristo no era Dios, sino un mago muy hábil. Entonces, ya empezó, pues digamos ahí como, ya de ahí lo condenaron por blasfema, o sea, ya empezó a tener sus problemas, pero él ya había leído el libro de Copérnico y él estaba convencido que Copérnico decía la verdad, que era cierto. Él decía que las estrellas eran otros soles, como el nuestro, con posibilidad de otros planetas y que tuviesen vida. O sea, que un planeta, o sea, usted pensar en el siglo XVI, que en el siglo XV, que un planeta tuviese vida y que estuviese orbitando otro sol, usted es un hereje. O sea, usted ¿cómo se le ocurre pensar eso? Entonces, la iglesia estuvo muy, pero muy enfadada por eso. Y pues eso de los otros soles, pues ya lo habíamos escuchado antes, ¿cierto? Eso ya lo había dicho, hay un viejito del que yo hablé ahorita, Eratóstenes, ya había pensado en esa teoría antes. Entonces, al señor Giordano Bruno lo quemaron, murió en la hoguera. Él estuvo 9 años preso y ya él no se pudo defender porque él pues no dio su brazo a torcer, dijo yo creo lo que creo, le dieron plazo hasta el último segundo antes de echar el fósforo a la hoguera y él dijo no me retracto. Y murió de esa forma, una muerte terrible. Pero pues lo que yo he leído hasta ahora era que no fue tanto su teoría heliocentrista lo que lo mató, sino fue las cosas que decía de Dios. Porque en algún momento se salió de fraile, se renunció a sus hábitos y se volvió un errante. Se iba por Europa, era docente de astronomía, pero cuando empezó a hablar de heliocentrismo, inmediatamente la gente ya empezaba, se tenía que ir por otro pueblo. Ahora, vamos a empezar con nuestro
con otro personaje. Si está muy aburrido, me dicen por el chat, ¿listo? Si estoy aquí divagando mucho, porque he visto que los participantes están como oscilando entre 35 a 32. Y me pregunto qué pasa con esos 3 ojos que se salen. Entonces, vea, el señor Tycho no es que sea conocido por muchos, pero sí en la astronomía es bastante popular. En la historia de la astronomía resulta que ese señor tenía una... o sea, él tenía una forma de pensar diferente, porque entonces él quería sacar su propio sistema. El señor Tycho, él se crió con el tío, porque pues el tío no tenía familia, y pues la familia original ya tenía muchos hijos. Entonces él se lo llevó cuando tenía como 3 o 2 años, y se lo llevó y nunca lo devolvió. O sea, prácticamente lo secuestró y la familia nunca dijo nada, no, pues ya, llévese el chino, ¿qué va? Entonces el tío tenía mucha plata, o sea, era una persona pudiente y le compraba cualquier libro de astronomía que se antojara. Entonces, él le gustaba, él vio cuando pasó un cometa y le gustó mucho, entonces de ahí se apasionó por la astronomía. Él perdió la nariz en un duelo de espadas. El otro pelado le dijo que no era bueno en matemáticas y él dijo, no, yo soy muy bueno en matemáticas, y se pusieron a pelear y de un sablazo le cortaron la nariz. Entonces dice la leyenda que él tenía una nariz de oro. ¿Listo? Entonces por eso la imagen ahí tiene la naricita de oro. Observe y documente una supernova. Aquí vemos cómo él documentó la supernova. Duró días, creo que semanas, la intensidad de esa estrella. Se veía de día. Él se vuelve apasionado por la astronomía, pero o sea, en ese momento la astronomía y la astrología no se diferenciaban. Entonces él utilizaba los astros para, predecir acontecimientos. Entonces él trabajó mucho con el rey de Dinamarca. Y el rey de Dinamarca le tenía le regaló una isla, y él allá ahí construyó su observatorio. Era el mejor observatorio que había en Europa en ese momento. Pero ojo, todavía no había telescopios. Él lo que hacía era instrumentos. Él mismo los fabricaba y él mismo los calibraba para que tuvieran la mejor precisión. O sea, este sextante del tamaño de eso es gigantesco, pero con ese sextante él medía ángulos entre estrellas. Y el observatorio se llamaba Unaribrock, perdón. Y una vez este señor, el rey murió, entonces le tocó abrirse el parche, le tocó irse y se fue para Praga. Y en Praga él escucha acerca de un señor que se llama Johannes Kepler y le dice que si quiere le ofrece un puesto. Entonces se le ofrece trabajo como su asistente. El señor Tycho Brahe es muy bueno para las observaciones. Él tenía unos ojos impresionantes, porque él tiene muy buena vista. Entonces, en la simple vista, en una noche así bien estrellada, bien bonita, él podía ver cometas. Y si él veía el cometa, entonces empezó a preguntar, ¿por qué la colita del cometa va en sentido opuesto al Sol? Y entonces él empezó a preguntarse por qué los cometas tienen diferentes colores. Entonces él empezó a divagar acerca de la composición química de los cometas dependiendo del color de la colita. Entonces, ese señor sacaba datos y era muy bueno sacando datos de planetas, de la rotación, de la traslación. Era muy bueno recopilando datos. Johannes Kepler, todavía no matemos a Tycho todavía. Johannes Kepler era, por el contrario, un astrónomo. Nació en una familia pobre, o sea, nació en una familia venida menos. O sea, la familia era sí de alta alcurnia, pero ya no tenía plata. O sea, la mamá tenía una posada y hacía menjurje en esa posada. Y
y él entretenía y ganaba plata en la posada haciéndole cálculos matemáticos a la gente, o sea, porque él era muy brillante de chiquito, pero a él le dio una enfermedad que le dio viruela y le debilitó los ojos, o sea, él no tenía buena vista. Y tampoco, las manos también las tenía algo impedidas, pero él era muy bueno para la matemática, le encantaba la matemática. Entonces, estudió teología en un monasterio, o sea, él se crió como persona de Dios también. A Taiko le valió 5 huevos lo que pensara Dios, a él no le importaba la parte religiosa, él fue independiente, él nunca se casó, vivió con una señora, en fin, o sea, a los ojos de la iglesia, Taiko era el pecador, pero pues era el astrónomo del rey, el astrólogo, mientras que Johannes Kepler sí tenía unos principios morales bien fundamentados, que yo me tengo que casar y que los hijos y qué tales, y él era muy moralista en ese sentido. Cuando empiezan a trabajar, empiezan a chocar entre sí. Entonces se ponían a pelear mucho, porque pues Taiko era muy relajado y pues el señor Johannes Kepler no lo era. La cuestión es que ellos deberían haber sido la pareja perfecta para haber hecho grandes descubrimientos. Y algo que tuvo, bueno, Johannes Kepler trabajó como docente un tiempo, como profesor universitario. Mentiras, universitario no. Era profesor era profesor de matemáticas de unos niños revoltosos, impresionante. Y ahí tuvo como una epifanía, o sea, como algo, o sea, le brilló ahí la cabeza y tuvo una visión divina y empezó a trabajar en este modelo, en el modelo platónico del sistema solar. Pero resulta que para eso él necesitaba datos de observación y los datos de observación los tenía el señor Taiko. Taiko tenía los datos. Entonces, él sabía que tenían que trabajar juntos, o sea, tenían que trabajar juntos. Taiko tuvo una muerte muy, muy extraña porque él le gustaba mucho la parranda, le gustaba mucho tomar, le gustaba mucho comer y se consideraba de muy mal gusto que la gente se parara al baño. Entonces él se quedó toda la fiesta sin ir al baño y tomando y tomando y tomando. Le dio una, pues eso es lo que se cree, que le dio una infección en la vejiga y se lo llevó en 2 días. Cuando muere Taiko, Kepler pide que por favor le den los datos, porque él lo que quiere es poder tener esos cálculos para él hacer sus cosas y la familia pues algo renuente al final se los da y yo, pues tenga a ver, nosotros no hacemos nada con eso. Esos datos que él obtiene sirven para las 3 leyes de Kepler. La primera ley de las órbitas, que dice que las órbitas no son redondas, sino que es una elíptica que tiene dos ejes y el Sol está en uno de ellos. La segunda es la ley de las áreas, que dice que las áreas entre los puntos, en este caso entre los puntos M y N y L y K, las áreas son las mismas, el tiempo que tardan en recorrerlo son las mismas, pero pues que tiene un poquito más de velocidad por ejemplo, en el área 1 porque está más cerquita al Sol. Y la tercera ley es la que guarda una relación entre las órbitas con el periodo. ¿Listo? Entonces, él saca primero la primera y la segunda y se demora unos añitos para sacar la tercera. Pero él no lo hubiese hecho si no hubiese sido por los datos de Tycho Brahe. Prefiero la crítica más aguda de un solo hombre inteligente a la aprobación irreflexiva de las masas. Y eso lo dijo el señor Kepler. Luego viene el señor Galileo Galilei. Este señor, pues, él no inventó el telescopio. O sea, a mí me vendieron la idea que él había inventado el telescopio. Él no lo inventó, él lo perfeccionó. Se dice que el señor Hans Lippershey fue el que lo inventó, pero pues no tiene patente al respecto. Pero pues el señor Galileo Galilei antes él era docente de matemáticas. Entonces él llegó y le llamó mucho la atención. Él inventaba objetos para la milicia allá en Venecia, entonces para el ejército de Venecia. Entonces él les hizo con ese mismo modelito de Hans Lippershey. Entonces él hizo un catalejo
para el, para el ejército, la diferencia es que mientras el ejército veía al frente, él llevó el telescopio hacia arriba y pues ya sabemos todo lo que descubrió. Hasta ese momento se creía que los planetas eran esféricos totalmente lisos, o sea, aquí como lo vemos en esta imagen, se creían que eran totalmente lisos, pero él tomó el telescopio y ese era el telescopio original de él, y él empezó a ver en la luna, empezó a ver montañas, empezó a ver protuberancias. Él empezó a ver en Venus, vio que Venus giraba, pero no en torno a la Tierra. O sea, Venus giraba en torno al Sol. Algo que se me olvidó decirles era que Tycho, una de las discusiones entre Tycho y Kepler era que Kepler era copernicano y Tycho era ptolomeico. O sea, ambos tenían diferentes concepciones. Aquí lo que estamos viendo era que él con esto estaba verificando que la Tierra no era el centro del Sol, perdón, la Tierra no era el centro del universo, sino porque Venus empezaba a girar, o sea, Venus creciente, o sea, Venus tenía fases y pues no las tenía enfrente de la Tierra, sino que las tenía como enfrente al Sol. Entonces ya, aquí hay algo que no cuadra. También fue el primero en ver a Júpiter con este detalle y identificó a las lunas más grandes de Júpiter, a Ganímedes, Europa, Calisto e Io. Publicó su primer libro, bueno, y se me olvidaba, aquí arriba está el orejoncito de Saturno. Él vio a Saturno con orejitas. El telescopio de él ampliaba, o sea, llegaba hasta 8x la visión del ser humano. Y pues él llegó y publicó su libro. Y la iglesia inmediatamente brincó. Dijo, venga, ¿usted cómo se le ocurre? ¿Usted qué es lo que está haciendo? O sea, usted es un hereje. O sea, otra vez toda esa discusión. El juicio de Galileo fue muy largo, fueron años, porque él se defendía y él decía, vea tal, es que inclusive tomaron datos de Tycho para verificar si lo que él decía era cierto, y resulta que Tycho era ptolomeico. Y entonces él le pidió ayuda a Kepler. Kepler le escribió una carta diciéndole, venga, yo estoy de acuerdo con el modelo que describe el señor Galileo, que describe Copérnico, tales, pero pues al parecer fue inútil. Hicieron una prueba de paralaje, pero la prueba de paralaje con los elementos que había hasta ese momento, pues la estrella no se movía, o sea, seguía sin moverse. Entonces decía, es que usted está en contra de estos capítulos de la Biblia, la Biblia dice que la Tierra no se puede mover, etc. La cuestión es que a él como que son bastante permisivos, no lo queman, pero lo mandan para la casa. Pero pues lo mandan para la casa tenía el telescopio y escribió 2 libros más. Él observó tanto el cielo que, juzguen ustedes, esta foto, la primera foto, la de la izquierda, esta es Galileo, o sea, digamos que es una persona joven. En la mitad de su vida le hicieron esta pintura, pero si ustedes ven el ojo izquierdo, está un poquito más apagado. O sea, él hacía las observaciones con el ojo izquierdo, al parecer, y pues el ojo derecho sí está un poquito más apagado. Mientras que esta ilustración se le hicieron al final de la vida, miren cómo tiene el ojo izquierdo. O sea, en algún documento que leí, hacían como la apreciación, o sea, miren los ojos de Galileo. Entonces, ahí se nota, digamos, el desgaste por observar tanto el cielo. Y pues la frase célebre que supuestamente dijo antes de morir, que decía que, y sin embargo se mueve, porque le dijeron que tenía que retractar de todo lo que le había dicho, que la Tierra pues giraba alrededor del Sol, etcétera, etcétera. Vainas. Cassini, no me preocupen que ya casi va a terminar. Entonces, don Cassini, me parece relevante el señor Giovanni Domenico Cassini porque él, ya estamos en una época que es post-tolemaica y estamos en una época que es, ya la gente empieza a darse cuenta del modelo copernicano y
este señor mejora un poquito el modelo que tenía Galileo Galilei del telescopio. Y entonces pero él se concentra solamente en Saturno y él descubre la división Cassini. O sea, mientras que Galileo veía las orejitas, este sí vio la división que hay en los anillos de Saturno. Él descubrió a Iapeto, Rea, Dione y Tetis. Él no los bautizó, o sea, él solamente descubrió las lunas y dijo, tiene 4 lunitas. Es un astrónomo moderno de 1700 algo, el que se pone en la tarea de colocarle nombres a estos astros. Fue un astrónomo de Francia, calculó la distancia entre la Tierra y Marte también por paralaje, y también muere ciego. O sea, no sé si ese es un destino común que tengamos los astrónomos ojalá, aficionados, tengo miedo, espero que no. Y este señor Christian Huygens, Christian Huygens también me parece relevante para la historia de la astronomía. Todos estos señores a partir de Tycho, Kepler, son contemporáneos, o sea, vivieron en la misma época, pero en diferentes partes. Christian Huygens vivió en Holanda, él era holandés, y Holanda era un sitio ideal, o sea, era el sitio ideal porque Holanda no era católico, entonces allá no regía la iglesia, entonces allá no había inquisición, no había nada. Mientras ellos decían que heliocentrismo, geocentrismo, y quemaban a la gente porque no compartía su forma de pensar, pues a él lo aplaudían. A Christian Huygens le decían, oh, heliocentrismo, ay, qué genial, venga. O sea, él organizaba, él y el papá organizaban parrandas, bueno, no digamos parrandas, digamos reuniones, así comilonas geniales, impresionantes, en la casa y invitaban gente. Entonces ahí iba este señor Rembrandt, el pintor, René Descartes iba allá también, y el señor que inventó el microscopio. O sea, el hecho de que no tuviesen como esa opresión de la religión y de la iglesia, era como un caldo de cultivo para la ciencia. Entonces, la gente le encantaba ir allá y discutir acerca de ciencia y era brutal. O sea, el papá de Christian Huygens era músico, aparte de todo lo que era, y era genial porque o sea, no tenían restricción de absolutamente nada. O sea, podían hablar, podían discutir, etc. Y él mejora muchísimo, muchísimo el telescopio. O sea, él construyó unos telescopios gigantes, ya les voy a mostrar. Y lo que él tiene aquí es que el señor Christian Huygens también era un inventor, él inventaba. Entonces, él inventó el primer simulador mecánico del sistema solar. Christian Huygens decía, el mundo es mi país, la ciencia es mi religión. Aquí tenemos el severo, pero severo telescopio del señor Christian Huygens, pero severo telescopio. Él siempre tenía que tener ayudantes para poder hacer observaciones. Él hizo dibujos de Marte, como lo vemos aquí en la parte superior. Él hizo dibujos de Saturno, aquí, perdón, de Júpiter. Él fue el primero que notó que Júpiter tenía franjas. Entonces, él dibujó las franjas. También dibujó Saturno, o sea, él dibujó Saturno de diferentes formas, porque Saturno hay veces que los anillos parecen orejitas, o a veces que los anillos parecen una línea, o sea, dependiendo. Y descubrió la luna Titán de Saturno, que es la luna que tiene el ciclo del metano, o sea, tiene una atmósfera y tiene ciclo del metano. Y también, fue la primera persona que dijo que Venus era muy denso en atmósfera en cuestión de nubes, que tenía muchísimas nubes. Inventó el péndulo, el reloj de péndulo. O sea, él fue un inventor, un genio, y pues necesitaba medidas precisas. Entonces se inventó esa vaina. El señor Isaac Newton, este es el último. Matemático, físico, teólogo, astrónomo, alquimista, inglés, que se le considera el científico más influyente de todos los tiempos. Pues este señor yo no creo que necesite más presentación, porque ese señor era severo teso. O sea, él, ya digamos que el velo de Ptolomeo se estaba destapando, o sea, ya la troleada de este señor Ptolomeo ya se estaba acabando, y pues ya los sistemas que habían dicho las leyes de Kepler, ya lo que había dicho
Galileo. Entonces, él dijo, bueno, coloquémosle matemática al asunto, ¿listo? Y entonces ahí viene la parte del cálculo. Entonces, él tiene el desarrollo o coinventa más bien el cálculo con el señor Leibniz, no me acuerdo, lo había haber puesto ahí, pero no lo puse. Entonces, él dice que necesita matemática para modelar lo que es ya les digo, el cálculo es la matemática que describe cómo las cosas cambian de forma instantánea, esa velocidad, aceleración, desplazamiento, lo que sea. ¿Listo? Y se considera importante para la astronomía porque esas variables son aplicables a los astros del cielo. Entonces, él necesitaba matemática para probar definitivamente que el modelo copernicano sí funciona, más las órbitas elípticas, de Johannes Kepler se le acomodan, entonces ya las cosas empiezan, el rompecabezas empieza a encajar de forma perfecta. Entonces, también hizo mejoras, tenemos el telescopio newtoniano, y pues esa era la vida antes de que Isaac Newton pues descubría la gravedad, todos flotábamos, pero nadie se acuerda. También hizo descubrimiento pues con el prisma, él también hizo algunos aportes a la óptica, y pues fue el que descompuso la luz en esos componentes. Y los 3 logros de Newton para la astronomía fueron: justificó desde el punto de vista matemático los modelos de Copérnico, Kepler y Galileo. Descubrió cómo funciona la gravedad, sentando las bases de la mecánica clásica, y le entregó el cálculo al mundo. O sea, nosotros podemos modelar el movimiento de los astros de una forma muchísimo más simple, como que lo hizo Ptolomeo. O sea, Ptolomeo él mismo se inventó esa vaina y la gente le creyó, pero él ya dijo, ya demostró, ya con el cálculo, con todo lo que hicieron los astrónomos que estamos viendo hasta ahorita, él ya demostró cómo el sistema que tenemos en este momento sí funciona. Entonces, construimos muchísimos muros, pero no suficientes puentes, lo dijo Isaac Newton. Gracias a estos pensadores hemos podido entender que cada estrella es un sistema solar con planetas y posible vida. Nos han ayudado a entender que estamos acá para un propósito, y es entender el universo. Somos lo que las estrellas producen en sus estallidos. Somos polvo de estrellas. Muchachos, qué presentación tan larga. O sea, a mí se me hizo eterna, yo no sé a ustedes, y atiendo preguntas, bien pueda. Uf. Sí. 52 minutos de grabación. Demonios. Eso fue un viaje, si no siquiera, porque yo no me